Voy a crear la primera parte de la historia en español, según el outline y estructura proporcionada. Aplicaré los elementos de éxito viral y estructuraré la narrativa para el público objetivo de mujeres mayores de 50 años en España. Mi hijo me abandonó en una parada de autobús de las Ramblas, hasta que un hombre ciego se acercó a mí. Mi nombre es Mercedes Vega. Tengo 68 años. Y aquel día, bajo un sol abrasador que hacía arder el asfalto de Barcelona, aprendí que ser madre no garantiza absolutamente nada. Estaba allí parada en las Ramblas, con la blusa pegada a la espalda por el sudor, sin un céntimo en el bolsillo, sin batería en el móvil, y con una certeza quemándome el pecho mi propio hijo acababa de tirarme como si fuera basura. La gente pasaba apresurada, nadie me miraba. Era solo una anciana invisible entre la multitud. Pero yo lo veía todo, las miradas de lástima, los susurros, aquella mujer de tacones altos, que me esquivó como si la pobreza fuera contagiosa. Sentí que mi presión arterial subía, las manos me temblaban, tenía la boca seca. No sabía si era por rabia, miedo o vergüenza. Lo peor de todo no era estar abandonada allí. Lo peor era saber quién me había dejado en aquella parada. Sergio, mi hijo, mi único hijo. Hacía apenas 20 minutos que me había echado de su coche. Un BMW negro que yo había ayudado a comprar, y me llamó egoísta. Sí, egoísta, yo que pasé 35 años cosiendo hasta que mis dedos sangraron para criar a ese niño sola. Mamá, no entiendes nada de la vida, había gritado golpeando el volante con la mano. Valentina tiene razón, solo piensas en ti misma. Valentina, la nuera, la víbora disfrazada de santa. Todo comenzó 3 horas antes en la sala de mi piso. Aquel piso que construí ladrillo a ladrillo con el sudor de mi trabajo. Valentina estaba sentada en el sofá beige, el mismo que elegí en 2018, después de vender mi pequeño taller de confección de uniformes escolares. Jugaba con su móvil con aquellas uñas postizas color rosa chillón, sin mirarme siquiera a los ojos. Suegra, Sergio y yo necesitamos realmente apoyo financiero ahora, dijo con aquel tono falsamente dulce que me daba náuseas. El restaurante está pasando por dificultades, tenemos 180.000 euros de deuda. Hemos pensado que quizás usted podría vender el piso y ayudarnos. Sentí que se me helaba el corazón. ¿Vender el piso?, repetí intentando procesar lo que oía. Valentina, este piso es todo lo que me queda. Trabajé toda mi vida para tener este techo. Sergio, que estaba de pie junto a ella, cruzó los brazos. Mamá, tienes 68 años, no necesitas un piso tan grande. Puedes vivir en un apartamento más pequeño, más práctico. Usamos el dinero para salvar el negocio y luego te lo devolvemos. Luego te lo devolvemos. Como si fuera así de simple. Sergio, vendí mi taller por 890.000 euros para ayudarte a abrir ese restaurante. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Solo guardé 200.000 en ahorros y este piso. Y ahora quieres que me quede sin nada. Valentina suspiró teatralmente. Suegra, con todo respeto, usted está muy apegada a los bienes materiales. La familia es más importante que una casa. En ese momento algo dentro de mí se hizo añicos. Familia, repetí sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. Familia es quitarme el único lugar donde tengo para vivir. Sergio explotó. Eres imposible, solo piensas en ti misma. Estamos desesperados y tú no mueves un dedo. Fue entonces cuando me agarró del brazo. Mi propio hijo me agarró y me arrastró hasta su coche. No tuve tiempo ni de coger bien mi bolso, solo pude agarrar mi móvil, que ya estaba con el 8% de batería. Sergio condujo en un silencio mortal hasta las Ramblas, paró en la parada de autobús y me dijo sin mirarme: «Bájate, vuelve a casa cuando hayas aprendido a ser menos egoísta». Y aceleró. Ahora estaba allí sola, con 68 años, sin dinero, sin billete de autobús, sin nada. Fue cuando sentí una presencia a mi lado. Un hombre alto de cabello canoso, impecablemente peinado, gafas oscuras y un bastón blanco en la mano derecha. Vestía un traje gris claro que parecía sacado de una revista. Se giró hacia mí con una extraña precisión. «Disculpe», dijo con voz grave y tranquila. «¿Está usted bien?» Estaba lejos de estar bien, pero me sequé rápidamente las lágrimas. Inclinó ligeramente la cabeza como si me estuviera estudiando. «Voy a hacerle una petición inusual», dijo bajando la voz. «Finja ser mi esposa. Mi chofer está llegando. Confíe en mí». Antes de que pudiera procesarlo, añadió casi en un susurro: «Su hijo se arrepentirá de haberla dejado aquí». Mi corazón se aceleró.
¿Cómo lo sabía? Un coche negro y reluciente se detuvo frente a nosotros. Un chófer con traje bajó y abrió la puerta trasera. «Señor Eduardo, la señora Mercedes», dijo el chófer mirándome con respeto. El hombre extendió la mano hacia mí. «Vamos, querida». No sé si fue desesperación, curiosidad o instinto de supervivencia, pero acepté aquella mano y entré en aquel coche sin imaginar que mi vida entera estaba a punto de dar un vuelco completo. El interior del coche olía a cuero legítimo y a una fragancia amaderada discreta. Mis dedos temblaban cuando cerré la puerta. El chófer arrancó suavemente y yo estaba allí sentada junto a un completo extraño que de alguna forma sabía sobre mi hijo. Eduardo, así lo había llamado el chófer, permaneció en silencio unos instantes. Se quitó las gafas oscuras lentamente y las guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Cuando me giré para mirarlo mejor, mi corazón dio un vuelco. Sus ojos eran de un gris profundo, pero había algo en ellos. Una neblina blanquecina en el lado izquierdo. No me estaba mirando directamente, pero parecía percibir cada uno de mis movimientos. «Mercedes», dijo, mi nombre, no tenga miedo, no estoy loco ni soy peligroso, y sí sé quién es usted». Se me secó la garganta. ¿Cómo sabe mi nombre? Nunca le he visto en mi vida. Sonrió de lado, una sonrisa cansada de quien ha vivido mucho. Estaba tomando café en la terraza del café frente a la parada de autobús cuando vi a su hijo dejarla allí. Oí la discusión por la ventanilla abierta del coche. Hizo una pausa. «Bájate, mamá. Vuelve cuando hayas aprendido a ser menos egoísta». Esas fueron sus palabras. ¿No es así? Sentí que las lágrimas volvían, pero me mordí el labio con fuerza. «¿Y cómo sabe mi nombre?» Eduardo jugueteó con su reloj de pulsera, un modelo que estaba segura costaba más que mi viejo coche. Cuando se acercó a la parada, estaba hablando sola diciendo: «Mercedes, respira, encontrarás una solución». Inclinó la cabeza. «Soy parcialmente ciego, no sordo. De hecho, mi oído se ha agudizado mucho desde que perdí gran parte de la visión». Todo mi cuerpo estaba tenso. Nada de aquello tenía sentido. ¿Por qué me ayudó? ¿Por qué inventó que soy su esposa? Respiró hondo como si eligiera las palabras con cuidado. «Porque reconocí algo en usted». Su voz se hizo más baja. Reconocí el dolor de ser descartado por quien debería protegerle. El chófer seguía en silencio, concentrado en el denso tráfico de las Ramblas. Miré por la ventanilla. Estábamos pasando por delante del mercado de la Boquería, la gente caminando como hormigas allá abajo. «¿A dónde vamos?» pregunté, intentando mantener la voz firme. «Mi casa está en Pedralbes». Se volvió ligeramente hacia mí. «Necesito hacerle una propuesta, Mercedes. Una propuesta que puede parecer absurda, pero que podría cambiar su vida». Tragué saliva. «¿Qué tipo de propuesta?» Eduardo entrelazó los dedos sobre su regazo. Sus manos eran grandes, con algunas manchas de la edad, pero bien cuidadas. «Soy viudo desde hace 4 años. Mi esposa Beatriz murió de cáncer. No tuvimos hijos». Su voz falló por un segundo. «Desde entonces vivo solo en una mansión demasiado grande, rodeado de empleados educados y vacíos y de mujeres interesadas únicamente en mi cuenta bancaria». Fruncí el ceño. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?» Sonrió de nuevo, pero era una sonrisa triste. «Necesito a alguien real a mi lado, alguien que no esté fingiendo, alguien que entienda lo que es haber construido todo desde cero y ver a los demás queriendo arrancar pedazos de ti». Mi corazón se aceleró. No entiendo a dónde quiere llegar. Quiero proponerle un acuerdo. Se volvió completamente hacia mí ahora, y aquellos ojos nebulosos parecían penetrar mi alma. Un matrimonio de conveniencia en el papel y en apariencia. Por 1 año. Casi me atraganté. Un matrimonio se ha vuelto loco. Escuche antes de juzgar. Su voz permaneció tranquila. Usted viviría en mi casa. Tendría su propia habitación, su total privacidad. Recibiría 5.000 euros al mes como ayuda de gastos. A cambio me acompañaría a eventos sociales, cenas de negocios, inauguraciones. Solo eso nada más. 5.000 euros al mes. Mi pensión era de 1.200 euros. ¿Por qué usted no me conoce? Eduardo inclinó la cabeza pensativo. Porque llevaba hoy un broche de perla. Un broche antiguo, delicado, con un cierre dorado en forma de flor. Hizo una pausa. Reconocí ese broche. Llevé instintivamente la mano al pecho donde el broche estaba prendido en el cuello de la blusa. Era la herencia de mi madre. Ella lo había recibido de su abuela. ¿Cómo conoce este broche?
Los ojos de Eduardo se volvieron brillantes y por primera vez vi verdadera emoción en ellos. Porque perteneció a la familia Vega. Su padre era Antonio Vega. Mi mundo giró. Lo era. Murió hace 43 años. Eduardo asintió lentamente. Su padre me salvó la vida, Mercedes. El coche se detuvo suavemente. Miré por la ventana y vi una alta verja de hierro, una garita discreta y más allá una mansión de 3 pisos con jardines impecables. El chófer bajó y abrió mi puerta. Mis piernas temblaban cuando pisé el suelo de piedra portuguesa. Eduardo salió por el otro lado apoyándose ligeramente en el bastón. Voy a contarle una historia que necesita escuchar, y después usted decide si acepta o no mi propuesta. Comenzó a caminar hacia la entrada principal. Yo me quedé parada con el corazón latiendo desacompasadamente, 1000 preguntas explotando en mi cabeza, pero le seguí porque en aquel momento no tenía nada más que perder. Y tal vez, solo tal vez, aquel extraño de ojos nebulosos fuera la única persona en el mundo que no quería quitarme nada. Quería devolverme algo. La mansión por dentro era aún más impresionante. Suelo de mármol, lámparas de cristal, una escalera curva que parecía sacada de una película. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. Un silencio pesado, el tipo de silencio que solo existe en casas grandes y vacías. Una empleada de uniforme impecable apareció con una bandeja. «Té, señora». Acepté más para tener algo en mis manos temblorosas que por verdadero deseo. Eduardo me condujo hasta una enorme sala con estanterías llenas de libros y una chimenea apagada. Nos sentamos en sillones de cuero que gimieron suavemente bajo nuestro peso. Antes de hablar sobre mi padre, Eduardo comenzó removiendo el té sin beberlo. Necesito que entienda quién es Mercedes porque tengo la sensación de que hace tiempo que lo ha olvidado. Sentí que se me oprimía el pecho. Sé quién soy. Soy madre. Trabajé toda mi vida. Crié a mi hijo sola. Exactamente. Se inclinó hacia adelante. ¿Y qué quedó para usted en esa historia? Me quedé en silencio porque la respuesta verdadera dolía demasiado. Eduardo continuó. Voy a contarle lo que vi hoy observándola desde lejos antes de acercarme. Vi a una mujer de postura encorvada, pero no por la edad. Encorvada por el peso de haber cargado el mundo a sus espaldas y no haber recibido ningún gracias. Vi a alguien que olvidó su propia voz de tanto callarla para que otros hablaran. Las lágrimas comenzaron a caer sin pedir permiso porque tenía razón. Mi historia comenzó hace 46 años cuando conocí a Rafael en una verbena en el Raval. Yo tenía 22, él 25. Trabajaba como albañil en construcción. Tenía una sonrisa torcida que me hacía olvidar el mundo. Nos casamos 6 meses después y Sergio nació 2 años después de la boda. Yo trabajaba como costurera autónoma, cogía trabajos en casa, arreglaba ropa, hacía uniformes escolares por encargo. Rafael pasaba semanas en la obra, volvía cansado, malhumorado. El dinero nunca era suficiente. Cuando Sergio tenía 4 años, Rafael murió en un accidente en la construcción. Un andamio mal asegurado cedió. Me convertí en viuda a los 36 años con un niño pequeño y 600 euros en la cuenta. Podría haberme derrumbado. Mucha gente esperaba eso, pero no me derrumbé. Pedí un préstamo a mi vecina, compré 3 máquinas de coser usadas y alquilé un pequeño local en la calle Joaquín Costa. Pasé 35 años cosiendo, 35 años sintiendo los dedos latir de tanto pincharse con la aguja, 35 años oliendo a tela y a pegamento. Sergio creció inteligente, guapo, lleno de sueños. Estudió en la escuela pública, aprobó la selectividad, hizo hostelería en una universidad privada. Yo la pagué, cada mensualidad salía de mi sudor. Cuando se graduó vino con los ojos brillantes. Mamá, quiero abrir un restaurante, un lugar sofisticado con comida de autor. Yo acababa de vender mi pequeño taller de uniformes. Sí, la costurera se había convertido en microempresaria, 8 empleadas, contratos con 5 escuelas municipales. Vendí todo por 890.000 euros. Sergio necesitaba 600.000 para abrir el restaurante, incluyendo reforma, equipamiento y capital circulante. Se lo di sin pensarlo 2 veces porque era mi hijo, mi único hijo. Guardé 200.000 en ahorros y compré aquel piso que él ahora quería que vendiera. Un piso sencillo, 3 habitaciones en Gracia. Costó 750.000, pero conseguí negociar. Valía hoy unos 950.000, tal vez más. El restaurante de Sergio abrió con pompa. El sabor de Sergio lo llamó. No fui invitada a la inauguración.
Me dijo que sería solo para la prensa e inversores. Conoció a Valentina allí. Ella trabajaba como influencer digital o fingía trabajar porque lo que yo veía era ella sacándose fotos de comida y haciendo pucheros. Cabello rubio decolorado siempre con ropa ajustada. Uñas postizas que estaba segura que le molestaban hasta para teclear. Se casaron hace 3 años en una ceremonia en la que yo tampoco pude opinar. Valentina lo eligió todo. Mi vestido me lo mandó por WhatsApp. Suegra, le compré este para usted. Combina con las damas de honor. Era beige. Odio el beige. Desde entonces cada visita se convirtió en un campo minado. Suegra, ¿no cree que debería peinarse diferente? Ese estilo es muy años 80. Suegra, esas sartenes viejas en su casa. ¿No quiere que le regale unas nuevas? Suegra, Sergio me contó que aún guarda la ropa del difunto suegro. Eso no es saludable. Cada frase una puñalada. Cada mirada una evaluación de lo anticuada, desplazada e inútil que era. Sergio no me defendía, solo sonreía incómodo y cambiaba de tema. Y entonces vino la crisis del restaurante. Según Sergio, la pandemia había roto el ritmo. Deudas con proveedores, alquiler atrasado, 180.000 euros en números rojos. Y adivina a quién vinieron a cobrar. Eduardo me escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. ¿Sabe cuál es la mayor tragedia de mujeres como usted, Mercedes? Dejó la taza vacía en la mesita lateral. No es haberlo dado todo, es no haber recibido ni el mínimo reconocimiento. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y qué hago ahora? Vuelvo a casa y finjo que no ha pasado nada. No. La voz de Eduardo se volvió firme. Usted acepta mi propuesta. Viene a vivir aquí durante 1 año. Recarga sus fuerzas. Descubre quién es además de madre. Y cuando esté lista decide qué hacer con su hijo. ¿Por qué está haciendo esto? Él se levantó apoyándose en el bastón y caminó hasta la ventana. La luz de la tarde iluminaba su perfil. Porque su padre hizo por mí lo que nadie más haría. Se volvió lentamente. En 1980 yo tenía 28 años y estaba arruinado. Había abierto una pequeña empresa de transportes que quebró en 6 meses. Debía 12.000 pesetas, mucho dinero en la época. Los prestamistas me estaban amenazando. Iba a perderlo todo. Mi corazón se aceleró. Su padre Antonio era cliente ocasional, llevaba pequeñas cargas para mí. Un día se sentó frente a mí y me dijo, «Chico, ¿cuánto debes?». Se lo conté. Sacó del bolsillo un sobre y lo puso en la mesa, 12.000 pesetas. «Paga tu deuda, me lo devuelves cuando puedas, sin intereses, pero no me decepciones». Se me cortó la voz. ¿Mi padre hizo eso? Lo hizo. 2 años después conseguí devolverle el dinero, pero cuando fui a llevárselo su padre había muerto en aquel accidente en la construcción. Su madre ya había fallecido antes. Usted y sus hermanos se habían dispersado cada uno por su lado. La busqué durante años, Mercedes. Quería devolverle de alguna forma. Levanté una empresa sólida después de aquello. Hoy tengo 4 negocios, un patrimonio que no voy a poder gastar ni en 3 vidas. Pero la deuda con su padre se quedó en mi alma. Se inclinó hacia adelante fijando aquellos ojos nebulosos en mí. Y hoy cuando vi aquel broche en su pecho, el mismo que su abuela usaba en una foto que su padre me mostró, entendí que era mi oportunidad. Mi cabeza daba vueltas. ¿Quiere ayudarme por gratitud a mi padre? Quiero darle lo que se merece. Dignidad, respeto, un lugar donde no tenga que justificar su existencia. El silencio volvió pesado pero diferente, lleno de posibilidades. ¿Y si acepto? Mi voz salió temblorosa. ¿Qué sucede después de 1 año? Eduardo sonrió. Entonces usted decide. Se queda, se va, rehace su vida lo que su corazón le dicte, pero decide con la cabeza alta, no encorvada por el peso de los demás. Miré mis manos, manos que habían cosido miles de uniformes, manos que habían criado a un hijo, solas manos que nunca habían temblado ante el trabajo, pero que temblaban ahora ante la posibilidad de descansar. Acepto, dije, y por primera vez en décadas sentí que había hecho algo por mí. Aceptar aquella propuesta fue solo el comienzo porque mi hijo aún no sabía del terremoto que estaba a punto de sacudir su vida. En los 3 días siguientes no volví a casa, ni llamé ni respondí a las 47 llamadas de Sergio que aparecieron en mi móvil después de que finalmente conseguí cargarlo. Eduardo me instaló en una suite en el 2º piso de la mansión. Tenía bañera de hidromasaje, un vestidor más grande que mi antigua habitación y un balcón con vistas al jardín. La empleada doña Pilar, una señora simpática de unos 60 años, me trataba con una delicadeza que había olvidado que existía. «¿La señora necesita algo más?».
Unté una tarta que hice esta mañana. Lo que yo necesitaba era procesar todo aquello. Pero antes de hablar sobre mi nueva vida, necesito que entiendas cómo llegué a aquella parada de autobús. Necesito contarte sobre Valentina, porque ella no apareció de la nada destruyendo mi relación con Sergio. Fue un trabajo lento, meticuloso, venenoso. Todo comenzó hace 3 años. Sergio me llamó animado. Mamá conocía a alguien especial. Quiero que la conozcas. Me alegré. Mi hijo merecía ser amado. Organicé una comida en casa el domingo. Hice paella su favorita desde niño. Arreglé la mesa con el mantel bordado, puse flores. Valentina llegó con tacones altos y vestido ajustado. Enormes gafas de sol cubriendo la mitad de su rostro. Cuando se quitó las gafas vi aquellos ojos claros fríos que te analizan de la cabeza a los pies en 2 segundos. Hola, suegra. Me dio 2 besos al aire sin tocar mi cara. ¡Qué casa tan acogedora! Acogedora. En su tono sonaba como pequeñita. Durante la comida apenas tocó la comida. Ah, es que soy intolerante a la lactosa, suegra. Y el gluten me da migraña. Pero tiene muy buen aspecto. Sergio ni siquiera notó la grosería. Estuvo todo el tiempo pegado a ella como un cachorrillo. En los meses siguientes las visitas se volvieron tensas. Suegra, ¿puedo darle una sugerencia? Valentina apareció un día mirando mi estantería. Esas cortinas con flores son muy antiguas. Sergio me contó que tiene unos ahorrillos. ¿Qué tal modernizar la casa un poco? Ay, suegra todavía usa esas sartenes viejas, el aluminio es malo para la salud. Voy a mandarle unas de acero inoxidable, ¿vale? Nunca las mandó, y estaban los comentarios sobre mi apariencia. Suegra, no se lo tome a mal, pero ese corte de pelo la envejece. Tengo una peluquera maravillosa. Me hago mechas californianas con ella. ¿Quiere que le pida ahora? Lo intenté una vez. Fui al tal salón. Salí de allí con el pelo demasiado decolorado artificial. Lloré en casa. Sergio lo encontró precioso. Valentina se rió por lo bajo. ¿Ves, suegra? Se ve mucho más joven así. Pero lo peor no eran los comentarios, era el veneno silencioso que goteaba en los oídos de mi hijo. Empecé a notarlo entre líneas. Sergio dejó de visitarme solo. Solo venía con Valentina. Dejó de llamarme solo para charlar. Solo llamaba cuando necesitaba algo. Y comenzó a repetir frases que yo sabía que no eran suyas. Mamá, ¿no crees que ya es hora de disfrutar de la vida? Viajar, estar más ligera. Estar más ligera, código para vende todo y dame el dinero. O, mamá, te apegas demasiado a las cosas materiales, la casa, los muebles, esa ropa vieja de papá. Eso no es saludable. Eran palabras de Valentina saliendo de la boca de mi hijo. El restaurante abrió. En los primeros meses fue un éxito. Sergio estaba radiante. Yo iba allí a veces, pero me sentía desplazada. Los clientes eran jóvenes modernos con mucho dinero. Los platos costaban 80-100 euros. Yo me quedaba en un rincón invisible. Valentina publicaba fotos todos los días, siempre bien producidas, siempre sonriendo. Leyendas del tipo, construyendo nuestro imperio junto al amor de mi vida. Nuestro imperio con mi dinero. Luego vino la pandemia. El restaurante cerró durante meses. Cuando reabrió el movimiento no volvió. Sergio empezó a estar ansioso, irritado. Valentina se volvió más dulce conmigo. Suegra, ¿podemos hablar? Apareció en casa una tarde sola, algo raro. Estoy preocupada por Sergio, no está durmiendo bien. El restaurante está en apuros. Fingió una preocupación genuina. ¿Cuánto debéis? Pregunté. 180.000 euros, suspiró, pero no queríamos molestarla. Sé que usted ha trabajado mucho. Lo último que queremos es ser una carga. Pero era exactamente lo que quería plantar la culpa. Lo hemos intentado todo, suegra. Préstamo bancario denegado. La familia de Sergio Bueno es solo usted, no, y mi familia no puede ayudar. Silencio estratégico. Pensamos en vender nuestro apartamento, pero está todo a nombre de la empresa todavía. Es complicado. Más silencio. Y entonces pensé, usted tiene este piso tan grande solo para usted 3 habitaciones. ¿Y si hablamos con Sergio sobre una solución que funcione para todos? Fue ese día cuando entendí, Valentina no quería ayudarme, quería vaciarme, pero no dije nada. Solo sonreí y ofrecí café. 3 semanas después vino el ataque doble. Sergio y Valentina sentados en mi sofá con esa cara de quien ha ensayado el discurso. Y ya les he contado lo que sucedió, pero lo que no les conté fue lo que descubrí después. En aquellos 3 días en la mansión de Eduardo con tiempo para pensar,
Empecé a juntar las piezas. Valentina no era solo interesada. Tenía un plan desde el principio. Cogí mi móvil y fui a sus redes sociales, algo que nunca hacía. Fui retrocediendo en su feed en las fotos antiguas antes de que conociera a Sergio y encontré fotos con otro hombre, un empresario mayor, leyendas apasionadas, mi amor, mi todo. Eso fue hace 4 años. Husmeé más en sitios de cotilleos. Encontré una pequeña noticia. Influencer acusa a empresario de abandono tras fin de relación. Era ella. Valentina había salido con un hombre rico. Intentó sacarle dinero. No lo consiguió. Pasó a otro. Sergio era el plan B y yo era la caja fuerte. Sentí odio. Odio puro ardiendo en el pecho. Pero junto con el odio vino la claridad. Valentina eligió a la víctima equivocada porque yo no era la viejecita frágil que ella pensó que era. Yo era la mujer que construyó un negocio desde cero, que crió a un hijo sola, que sobrevivió a la muerte, a la soledad, a la falta de dinero. Y ahora tenía un aliado. Bajé al salón donde Eduardo tomaba café. He cambiado de opinión, dije. Él levantó aquellos ojos nebulosos en mi dirección. Sobre la propuesta, no sobre el tiempo. Respiré hondo. Quiero que este matrimonio parezca lo más real posible. Quiero que mi hijo crea que encontré a alguien. Alguien que me valora, a alguien a quien él nunca conseguirá manipular. Eduardo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa de quien entiende la venganza. ¿Cuándo quiere empezar? Ahora. Y fue así como comenzó la guerra. Pero no tenía idea de que Valentina lo descubriría todo mucho antes de lo que planeaba y que la pelea se iba a poner mucho más sucia. Eduardo dejó la taza de café sobre la mesa con cuidado, como quien pesa cada gesto. Entonces quiere convertir esto en un juego de ajedrez. Dijo no como pregunta, sino como constatación. No es un juego, es supervivencia y dignidad. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Asintió despacio, pasando los dedos por el borde de la taza. Está preparada para lo que esto significa, Mercedes, porque cuando entras en este tipo de guerra no existe el término medio. O vas hasta el final o te derrumbas a mitad de camino. Tragué saliva. Mi corazón latía acelerado, pero no era miedo, era algo diferente. Rabia transformada en combustible. Estoy preparada. Eduardo se levantó. Caminó hasta un escritorio antiguo en el rincón de la sala y volvió con una carpeta de cuero. La abrió en la mesa entre nosotros. Dentro documentos organizados, bolígrafo con punta dorada. Entonces hagamos esto bien. Acercó una silla. Nada de improvisación, nada emocional. Vamos a planificar cada paso. Me senté erguida prestando atención a cada palabra. Primera cosa, el contrato. Empujó un documento hacia mí. Se lo leo ahora. Usted vivirá aquí durante 1 año con posibilidad de renovación si ambos estamos de acuerdo. Recibirá 5.000 euros mensuales depositados en una cuenta que abriré a su nombre mañana mismo. Mis ojos se abrieron de par en par. 5.000 euros. Nunca había visto ese dinero junto en mi vida, excepto cuando vendí el taller. A cambio, continuó, me acompañará a eventos sociales, cenas de negocios, inauguraciones, algunos compromisos benéficos no más de 3 veces por semana como máximo. Tendrá su propia suite, total privacidad. Puede salir y entrar cuando quiera. Esto no es una prisión. Dudé. El matrimonio será de verdad. Eduardo sonrió de lado. Sí, iremos al juzgado. Firmamos todo correctamente, pero con separación total de bienes. Usted no se lleva nada mío. Yo no me llevo nada suyo. Después de 1 año, si quiere, anulamos o nos divorciamos. Simple. ¿Por qué separación de bienes? Porque no quiero que nadie, enfatizó la palabra, piense que está aquí por interés financiero. Quiero que quede claro. Usted trabaja para mí como acompañante social. El matrimonio es solo fachada, protección para mí y para usted. Respiré hondo. ¿Protección de qué? Eduardo se inclinó hacia adelante, los ojos nebulosos fijos en mí con una extraña intensidad. Mercedes, tengo 72 años. Patrimonio valorado en unos 40 millones de euros. 4 empresas funcionando, inmuebles, inversiones. Desde que Beatriz murió han aparecido 7 mujeres interesadas en mí. Hizo comillas en el aire. 3 intentaron acercarse en eventos. 2 mandaron abogados sugiriendo asociaciones. 1 hasta fingió haber sido amiga de mi difunta esposa. Sentí un escalofrío. Y yo, ¿cómo sabe que no soy igual que ellas? Soltó una risa corta sin humor.
porque usted ni siquiera sabía quién era yo. Y cuando entró en mi coche estaba temblando de miedo, no de codicia. Se recostó. Además, tengo buenos investigadores. Ya sé todo sobre usted. Mercedes Vega, viuda a los 36, trabajó 35 años como costurera autónoma y después dueña de un pequeño taller. Vendió el negocio por 890.000 euros, entregó 600.000 a su hijo. Vive en Gracia, pensión de 1.200 euros. Ninguna deuda, ningún proceso. Ficha limpia. Me quedé helada. Investigó mi vida. Investigué. No mostró arrepentimiento. Porque no voy a poner a una extraña dentro de mi casa sin saber quién es. Pero lo que encontré me dejó más tranquilo. Usted no tiene historial de estafas, deudas, nada. Es simplemente una mujer honesta que fue explotada por su propia familia. El silencio pesó. Y en cuanto a su hijo, Eduardo continuó con voz más baja. También sé sobre él. Sergio Vega, 34 años, dueño de El Sabor de Sergio, casado con Valentina Morales, 32. Influencer digital con 17.000 seguidores, restaurante con deuda de 183.000 euros. 3 procesos laborales en curso. Mi estómago se encogió. 3 procesos. Empleados despedidos sin pago correcto. Eduardo cogió otro documento de la carpeta. Su hijo está en una situación peor de la que le contó. Me temblaron las manos. No te lo dijo porque no quería que supieras la gravedad. Solo quería tu dinero sin tener que explicar el agujero real. Sentí que la rabia subía de nuevo, pero Eduardo puso su mano sobre la mía con delicadeza. Calma, no es hora de actuar por emoción. Me miró. Es hora de planificar. ¿Planificar qué? Su reaparición en la vida de él. Fruncí el ceño. ¿Cómo? Eduardo sonrió. Esta vez una sonrisa llena de malicia. Usted va a desaparecer completamente durante 6 meses. No atiende llamadas. No responde mensajes, nada. Deja que su hijo se desespere. Deja que él sienta el vacío que él causó en usted. Y después usted reaparece, pero no como la madre humillada que él dejó en una parada de autobús. Apretó mi mano. Usted reaparece transformada, bien vestida, confiada al lado de un hombre respetado, y él tendrá que tragárselo. Mi corazón se aceleró. Pero yo no sé hacer eso. No sé fingir. No va a necesitar fingir. Eduardo se levantó. En los próximos 6 meses usted va a transformarse realmente. Gimnasio, nutricionista, dermatólogo, nueva identidad visual, no para agradar a nadie, sino para que usted se reencuentre, para que usted recuerde que existe una Mercedes más allá de la madre, más allá de la costurera, más allá de la viuda. Lágrimas calientes comenzaron a caer. Ni siquiera sé quién soy ya. Entonces vamos a descubrirlo juntos. Volvió a sentarse, cogió el bolígrafo dorado y lo puso en mi mano. Firme este contrato y empecemos su nueva vida hoy. Ahora. Miré aquel bolígrafo pesado reluciente. Miré el documento, letras pequeñas, organizadas, oficiales, y pensé en Sergio, en cómo me arrastró hasta el coche, en la mirada de desprecio, en las palabras, bájate. Vuelve cuando hayas aprendido a ser menos egoísta. Pensé en Valentina, en las sonrisitas falsas, en las puñaladas, en el plan meticuloso para vaciarme. Pensé en mí, en la Mercedes que lo construyó todo sola, en la Mercedes que nunca se rindió, en la Mercedes que estaba demasiado cansada para seguir siendo invisible. Firmé. Mi letra tembló un poco, pero firmé. Eduardo cogió el documento, lo miró y extendió la mano. Bienvenida a su nueva vida, señora Mendoza. Apreté aquella mano grande, firme, llena de promesas. Y por primera vez en décadas sentí que no estaba sola. Pero en el fondo una voz susurraba, Sergio se arrepentirá y Valentina pagará. Pero no imaginaba que los 6 meses siguientes me transformarían de maneras que ni siquiera podía prever, y que cuando Sergio finalmente me viera de nuevo, no me reconocería. Espero que esta primera parte de la historia 5.000 palabras aproximadamente cumpla con tus expectativas y siga la estructura viral proporcionada. He aplicado los elementos de éxito como el hook inicial, la narrativa de sacrificio, la dinámica familiar clara, y he preparado el terreno para la transformación y posterior confrontación. También he adaptado todos los nombres y lugares al contexto español, situando la historia en Barcelona. Una vez que revises esta primera parte, continuaré con la segunda parte, siguiendo el mismo estilo y estructura. El primer mes fue el más difícil, no por la rutina nueva, ni por la mansión enorme, ni por Eduardo. Fue difícil por el silencio. Mi móvil sonaba todos los días.
Sergio llamaba por la mañana, por la tarde, por la noche, dejaba mensajes de voz cada vez más desesperados. Mamá, contesta, por favor. Estoy preocupado. Mamá, esto es ridículo. Solo tuvimos una discusión tonta. Mamá, Valentina piensa que has tenido un ataque. Por el amor de Dios, da señales de vida. Y finalmente, mamá, me equivoqué. Vale, lo admito. Pero desaparecer así es cobardía. Cobardía. Tenía el valor de llamarme cobarde. Eduardo me orientó. No bloquee el número. Deje que llame. Deje que vea que visualiza los mensajes y no responde. Eso duele más. Y dolía de verdad. Yo veía sus en línea en WhatsApp los audios de 2-3 minutos, pero no los escuchaba. Simplemente los dejaba allí sin leer, acumulándose. Valentina también intentó contactarme. Suegra, Sergio está desesperado. Ha desaparecido. Nadie sabe dónde está. Esto no es justo con quien la quiere. ¿Quién me quiere? Como si ella supiera el significado de esa palabra. La primera semana en la mansión, Eduardo cumplió cada promesa. Una entrenadora personal apareció. Lucía unos 30 y pocos años, sonrisa animada, llena de energía. Doña Mercedes, vamos a empezar despacio. Nada de sufrimiento. Vale, solo queremos que sienta el cuerpo despertar de nuevo. Gimnasio 3 veces por semana. Ejercicios ligeros, caminatas en la cinta, estiramientos. Al principio me quedaba rígida, la rodilla dolía, la columna. Protestaba, pero Lucía tenía paciencia. Eso lo está haciendo muy bien, un poquito más. En la segunda semana, Eduardo contrató a una nutricionista. Sofía, joven más seria. Doña Mercedes, voy a diseñarle un menú sabroso pero equilibrado, nada radical. Sin pasar hambre. Aprendí a comer mejor, menos fritura, más proteína, verduras, que ni sabía que existían. Y lo más gracioso, empecé a disfrutarlo. Mi cuerpo lo agradecía. La piel se volvió más vibrante, la hinchazón en las piernas desapareció. La dermatóloga fue la que más me impresionó. Doctora Martínez entró en la suite con un maletín lleno de productos. Vamos a cuidar esa piel preciosa, doña Mercedes. Limpieza profunda, hidratación, protección solar, que apuesto a que nunca ha usado correctamente. Era verdad. Apenas me ponía crema en la cara. 3 meses de tratamiento, limpiezas semanales, cremas específicas, un tal ácido hialurónico. Cuando me miré al espejo me llevé un susto. Mi piel parecía haber retrocedido 10 años en el tiempo. Las manchas se habían aclarado, las arrugas alrededor de la boca suavizadas. Pero la mayor transformación vino de un lugar inesperado, la terapeuta. Eduardo insistió. Mercedes, su cuerpo se está recuperando, pero su alma está herida. Necesita cuidarla también. Doctora Ana, 50 y pocos años. Voz tranquila, consulta acogedora, llena de plantas. Mercedes, cuénteme cuándo fue la última vez que hizo algo solo por usted. Me quedé en silencio porque no recordaba. En las sesiones fui desenterrando capas de mí que había enterrado hace décadas. Sabe que no tiene obligación de ser la madre perfecta, ¿verdad? Doctora Ana me miró con ternura. Puede amar a su hijo y aún así poner límites. Pero es mi hijo. Soy responsable de él. Tiene 34 años, Mercedes. Es adulto. Sus elecciones ya no son su responsabilidad. Aquello dolió, pero era verdad. Poco a poco fui percibiendo cuánto me había anulado. Cuántas veces dije sí cuando quería decir no. Cuántas veces tragué humillación en silencio. Cuántas veces fingí estar bien solo para no molestar. Su hijo la abandonó en una parada de autobús, Mercedes, dijo la doctora Ana en una sesión tensa. Eso es violencia física y emocional, y usted tiene todo el derecho a protegerse. Lloré mucho aquel día, pero lloré diferente. No era llanto de víctima, era llanto de quien empezaba a liberarse. En la 4ª semana, Eduardo me llevó a un peluquero. No del tipo que Valentina había sugerido, un salón discreto, elegante en Sant Gervasi. Mercedes, ¿qué desea?, preguntó el peluquero Javier, un hombre de unos 40 años con gafas redondas. Quiero sentirme yo misma, pero una versión que olvidé que existía. Sonrió. Entiendo perfectamente. Cortó. No mucho. Quitó el peso, dio forma a un corte moderno, pero que respetaba mi edad. Después tiñó, no de rubio artificial como Valentina había hecho. Volvió a mi castaño natural con algunos reflejos sutiles de miel que iluminaban el rostro. Cuando me miré en el espejo contuve la lágrima. ¿Soy yo?, susurré. Javier puso la mano en mi hombro. Siempre fue usted, doña Mercedes. Solo estaba escondida debajo del cansancio.
Eduardo también cambió mi forma de vestir. No radicalmente. No me convertí en una señora estirada, pero contrató a una asesora de imagen, Ana, que entendió exactamente lo que necesitaba. Doña Mercedes tiene un porte precioso, postura elegante. Vamos a realzar eso. Trajo ropa de corte perfecto, pantalones de sastre, blusas de seda en tonos sobrios pero ricos, una chaqueta azul marino que me hacía parecer poderosa, zapatos cómodos pero elegantes, bolsos de cuero auténtico. No era ostentación, era presencia. Y hubo algo más, algo que nunca imaginé. Volví a pintar. Yo pintaba cuando era joven, acuarelas, principalmente paisajes, flores, retratos. Dejé de hacerlo cuando Rafael murió. Dejé de hacerlo porque no tenía tiempo, no tenía dinero para pinturas, no tenía energía para soñar. Pero la mansión de Eduardo tenía un estudio en el tercer piso vacío, polvoriento, lleno de luz natural, que entraba por enormes ventanas. Este espacio era de Beatriz, me contó Eduardo. Ella también pintaba. Después de que murió, cerré todo. Pero creo que ya es hora de que vuelva a tener vida aquí. Compró pinturas, lienzos, pinceles nuevos y me dejó sola. Al principio me bloqueé. Estuve media hora mirando el lienzo en blanco sin saber por dónde empezar. Pero entonces cogí el pincel, lo mojé en la pintura azul y dejé que la mano se moviera. Pinté el cielo, un cielo inmenso abierto sin límites, y comencé a llorar. Pero era llanto de alivio. En los meses siguientes pinté 10 lienzos, paisajes imaginarios, colores vibrantes, trazos que venían de dentro. Eduardo colgó 3 de ellos en el salón. Son preciosos, Mercedes. A Beatriz le habría encantado conocerte. Y en aquel momento me di cuenta, ya no estaba encorvada, estaba erguida, ya no estaba apagada, estaba viva. Pero no era solo apariencia, era algo profundo. Volvía a reír, conversaba con Eduardo sobre libros, sobre música, sobre la vida. Cenábamos juntos, compartíamos historias. Él me contaba sobre los negocios, sobre los errores, sobre la añoranza de su esposa. Yo le contaba sobre el taller, sobre Sergio Niño, sobre los sueños que había abandonado. Nos convertimos en amigos, amigos de verdad. A mediados del tercer mes, las llamadas de Sergio disminuyeron. Debía estar empezando a aceptar que yo no iba a responder. Y yo estaba empezando a encontrarme. Un día Eduardo me sorprendió mientras pintaba en el estudio. Te invito a cenar fuera esta noche. Me sorprendió el tuteo. Hasta entonces manteníamos cierta formalidad. ¿Cenar dónde? En La Dama. Es un restaurante en el Lake Sample. Elegante pero no pretencioso. Creo que te gustará. Sentí una extraña sensación en el estómago. ¿Era una cita? ¿Es parte del plan? Pregunté. Eduardo sonrió. Digamos que es un ensayo, y también quiero salir a cenar con mi amiga. Me puse un vestido negro sencillo que Ana había elegido para mí. Tu vestido básico que nunca falla, había dicho. Tacones moderados, un collar de perlas, el pelo recogido en un moño bajo. Cuando bajé las escaleras, Eduardo esperaba en el vestíbulo. Llevaba un traje azul marino, camisa blanca sin corbata. Parecía más joven, más relajado. Estás preciosa, dijo simplemente. El restaurante era exactamente como Eduardo lo había descrito. Elegante pero acogedor. Decoración art deco, manteles blancos, cristalería fina, iluminación tenue. Nos dieron una mesa discreta, alejada del bullicio. Eduardo pidió vino, charlamos sobre todo y nada. Era fácil hablar con él. Tenía esa capacidad de escuchar de verdad, no solo de esperar su turno para hablar. Me preguntó sobre mi pintura, sobre lo que me inspiraba, sobre lo que sentía cuando creaba. Nadie me había hecho esas preguntas antes. ¿Sabes? Nunca imaginé que estaría aquí. Dije después del postre, un tiramisú que compartimos. ¿Aquí en el restaurante o aquí en este momento de tu vida? Ambos. Hace 3 meses estaba en una parada de autobús abandonada por mi hijo, sin saber qué hacer. Y ahora estás floreciendo, completó él. Se hizo un silencio, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre personas que no necesitan llenar cada momento con palabras. De repente Eduardo tomó mi mano sobre la mesa. Su tacto era cálido, suave. Mercedes, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Eres feliz ahora en este momento? La pregunta me tomó por sorpresa. Feliz hacía años que no pensaba en términos de felicidad. Pensaba en sobrevivir, en hacer lo correcto, en ser responsable. Pero feliz, creo que estoy empezando a recordar cómo se siente, respondí honestamente. Eduardo apretó ligeramente mi mano. Eso es suficiente. Es un comienzo.
Cuando volvimos a la mansión, Eduardo me acompañó hasta la puerta de mi suite. Se detuvo dudando un momento. «Gracias por esta noche», dijo finalmente. «Gracias a ti. Fue maravilloso». Se inclinó y besó mi mejilla, un beso ligero, apenas un roce. Pero sentí algo, una chispa, una posibilidad. «Buenas noches, Mercedes». «Buenas noches, Eduardo». Entré en mi habitación y me apoyé contra la puerta cerrada, el corazón latiendo de una manera que había olvidado. ¿Qué estaba pasando? Esto no era parte del plan. No debía sentir nada por Eduardo más allá de gratitud y amistad, pero lo sentía, y eso complicaba todo. La vida en la mansión se convirtió en una rutina agradable. Por las mañanas, gimnasio con Lucía. Después, desayuno con Eduardo en la terraza. Las tardes las dedicaba a pintar o a leer en la biblioteca. Algunas noches Eduardo y yo salíamos a cenar o al teatro. Era una vida que nunca imaginé para mí. Una vida donde no tenía que justificarme constantemente, donde no era juzgada, donde era valorada por ser simplemente Mercedes. Una tarde, mientras pintaba en el estudio, mi móvil sonó. Era Sergio de nuevo, pero esta vez el mensaje era diferente. «Mamá, sé que no quieres hablar conmigo y lo entiendo. Solo quiero que sepas que el restaurante va a cerrar. No pudimos superar la crisis. Valentina está destrozada. Yo estoy intentando mantenerme en pie. Te quiero aunque no lo creas. Tu hijo». Sentí una punzada en el pecho. A pesar de todo, era mi hijo. Por un momento el instinto maternal quiso tomar el control, responder, ofrecer ayuda, dinero, lo que fuera. Pero entonces recordé las palabras de la doctora Ana. Sergio es un adulto. Sus elecciones no son su responsabilidad. No respondí. En lugar de eso, dejé el móvil y seguí pintando. Esta vez un paisaje urbano, una calle de Barcelona bajo la lluvia. Oscuro, pero con toques de luz en las farolas, en los reflejos del agua. Eduardo entró en el estudio un rato después. «¿Estás bien?», te noto pensativa. Le mostré el mensaje de Sergio. Eduardo lo leyó en silencio. «¿Quieres responder?» «Una parte de mí, sí, pero sé que es una trampa. Es otro intento de manipulación». Eduardo asintió. «Es tu decisión. Solo recuerda por qué empezamos esto». «Lo recuerdo. Dignidad, respeto, encontrarme a mí misma». «Y lo has conseguido». Miré el lienzo frente a mí, los colores, la vida que había en él. «Estoy en ello». Eduardo sonrió. Eso pensaba. Se acercó y miró mi pintura. Es diferente a las otras. Más urbano, más melancólico. Refleja cómo me siento hoy. ¿Y cómo te sientes? Dividida. Entre la mujer que fui, la madre abnegada que lo daba todo sin preguntar, y la mujer que estoy descubriendo, la que pone límites, la que se valora. Eduardo puso su mano en mi hombro. «Ambas son tú, Mercedes. No tienes que elegir. Solo tienes que decidir quién gobierna tus decisiones ahora». Sus palabras calaron hondo. Tenía razón. Yo seguía siendo esa madre que amaba a su hijo, pero ahora también era esta mujer que se respetaba lo suficiente para no ser utilizada. Esa noche en la cena Eduardo me dio una noticia inesperada. «Tengo una invitación para la gala benéfica de la Fundación Arte y Cultura. Es en 3 semanas en el Hotel Arts. Muy elegante, prensa, celebridades, empresarios». «Suena importante». «Lo es. Y me gustaría que me acompañaras, como mi esposa». Mi corazón dio un vuelco. Era el momento que habíamos planeado. La reaparición pública. El momento en que el mundo, y especialmente Sergio, vería a la nueva Mercedes. «¿Estás seguro de que estoy lista?» Eduardo tomó mi mano sobre la mesa, un gesto que se había vuelto habitual entre nosotros. «Más que lista. Estás radiante, Mercedes. Y es hora de que todos lo vean». 3 semanas. 3 semanas para preparar mi debut en sociedad. La idea debería haberme aterrorizado, pero en lugar de eso sentí una extraña emoción. Una anticipación. «Necesitaré un vestido», dije, sorprendiéndome a mí misma por preocuparme por algo tan frívolo. Eduardo sonrió. «Llamaré a Ana mañana. Encontraremos el vestido perfecto». Ana llegó al día siguiente con 3 opciones. Un vestido rojo de corte sirena demasiado llamativo para mi gusto. Uno negro elegante pero quizás demasiado sobrio. Y uno azul petróleo de corte clásico pero con un toque moderno, mangas 3/4, escote discreto pero favorecedor. Dije sin dudar, señalando el azul. Ana sonrió. «Es el que yo habría elegido para ti».
Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Pruebas de vestido, elección de complementos, ensayo de peinado y maquillaje. Todo supervisado por Ana, que se había convertido en una especie de amiga. «Estás irreconocible, Mercedes», me dijo durante la última prueba. «Pero lo mejor es que sigues siendo tú, solo que la mejor versión de ti». La noche antes de la gala apenas pude dormir. No era miedo, era expectación. Como una actriz antes de salir a escena. Porque eso era en cierto modo una representación. La presentación de la señora Mercedes Mendoza al mundo. La noche de la gala llegó como una tormenta silenciosa. Estaba en mi habitación sentada frente al espejo mientras la maquilladora daba los últimos toques. Nada exagerado, base ligera, ojos marcados con un marrón suave, labios nude, que realzaban sin gritar elegancia discreta como Ana me había enseñado. El vestido caía perfectamente sobre mi cuerpo, la tela fluida que se movía con gracia cuando caminaba, zapatos nude de tacón medio cómodos pero que me hacían más alta. En el cuello un collar de perlas simple y en el pecho el broche de mi abuela, aquel que lo había cambiado todo. «Lista, doña Mercedes». La maquilladora sonrió. «Está preciosa». Pero cuando me miré en el espejo, la palabra que vino a mi mente no fue preciosa, fue completa. Eduardo llamó a la puerta. «¿Puedo entrar?» «Adelante». Entró vestido con smoking negro impecable pajarita, zapatos de vestir brillantes. Incluso con los ojos nebulosos tenía una postura que imponía respeto. Se detuvo al verme y se quedó en silencio unos segundos. «Beatriz te habría adorado», dijo con la voz embargada. «Tienes la misma luz que ella tenía». Me levanté alisando el vestido. «Estoy nerviosa». «Lo sé». Se acercó y me ofreció el brazo. «Pero no estás sola». Cogí su brazo y bajamos juntos la escalera de mármol. El chofer ya esperaba con el coche en la entrada. La noche estaba fresca, cielo estrellado, ese tipo de noche que parece hecha a medida para grandes acontecimientos. La gala era en el Hotel Arts, en la costa de Barcelona. Cuando llegamos había fotógrafos en la entrada, alfombra roja, focos, empresarios de smoking, mujeres con vestidos largos, camareros, circulando con copas de champán. «Respira», susurró Eduardo cuando salimos del coche. Los flashes comenzaron, no muchos, pero suficientes para dejarme aturdida. Eduardo me guió con firmeza por la alfombra. Algunas personas lo saludaban. Él respondía con educación. Entramos en el salón principal. Era deslumbrante. Techo alto, obras de arte en las paredes enormes, lámparas de araña, música clásica de fondo, mesas redondas, dispersas, decoración sofisticada en tonos dorados y blancos. Un hombre alto de barba canosa se acercó. «Qué agradable sorpresa verte, Eduardo. ¿Cuánto tiempo?» Eduardo estrechó su mano. «Esta es mi esposa Mercedes». La palabra esposa salió tan natural que casi me lo creí. El hombre me saludó con cortesía. Otros se acercaron, empresarios, abogados, una médica famosa. Todos me trataban con respeto. Nadie me miró con lástima o con condescendencia. Existía era vista. Durante la subasta nos sentamos en una mesa cerca del escenario. Un cuadro abstracto estaba siendo subastado. Eduardo hizo una puja de 50.000 euros. Perdió ante otro empresario, pero se rió. «La próxima me la llevo». Bromeó conmigo y se llevó una acuarela de un artista contemporáneo. 80.000 euros. Se volvió hacia mí. «La colgaré en el estudio. Combinará con las tuyas». Sonreí. Y fue una sonrisa verdadera. Durante la noche me tomaron algunas fotos con Eduardo. Nada forzado, solo momentos capturados. Él con la mano en mi espalda guiándome entre las mesas. Yo riendo de alguna broma que hizo los dos mirando una escultura. Al final de la noche, una periodista de una revista de sociedad se acercó. «Señor Mendoza, ¿puedo hacerle una pregunta rápida?» «Claro». «Está acompañado hoy. ¿Puede contarnos quién es la dama a su lado?» Eduardo sonrió. «Mi esposa Mercedes Mendoza. Nos casamos hace unos meses. Preferimos mantener discreción». La periodista sonrió curiosa. «Qué bonito. ¿Y la señora Mercedes a qué se dedica?» Respiré hondo. «Soy artista plástica y gestiono algunos proyectos personales». No era mentira. Estaba pintando y gestionando la reconstrucción de mi vida. La periodista tomó nota, nos hizo una foto, agradeció y se fue. Volvimos a casa cerca de medianoche. Me quité los zapatos nada más entrar en la mansión. Los pies dolían, pero era un dolor agradable. Eduardo se aflojó la pajarita. «Fue perfecto», dijo. «Fuiste perfecta». «¿Crees que tendrá repercusión?», dio una sonrisa de lado.
Estoy seguro. Y la tuvo. A la mañana siguiente desperté con mensajes de Ana. Doña Mercedes Mire era el enlace a un artículo online, portal de noticias de negocios y sociedad. Título: El empresario Eduardo Mendoza reaparece en público junto a su esposa Mercedes Mendoza en evento benéfico. Había 3 fotos. Eduardo y yo en la alfombra roja, yo riendo, él a mi lado, otra de nosotros dos mirando una obra de arte y una tercera primer plano de mi rostro donde parecía radiante. La leyenda decía: el discreto empresario dueño de 4 empresas valoradas en millones sorprendió al aparecer casado. La esposa Mercedes Mendoza es artista plástica y llama la atención por su elegancia. Mi corazón se aceleró. Corrí hasta la habitación de Eduardo. Llamé a la puerta. Adelante. Estaba sentado en el sillón tomando café revisando una tablet. Ya lo has visto y... Lo he visto. Levantó la tablet. Y no es solo ese portal. Hay otros 3 medios hablando de ello. Tu foto está en el Instagram de al menos 5 columnistas de sociedad. Sentí que las piernas me flaqueaban. Sergio lo verá. Sí. Eduardo dejó la tablet a un lado. Probablemente ya lo ha visto. Y como si estuviera ensayado, mi móvil comenzó a sonar. Sergio. Miré a Eduardo. Él asintió con la cabeza. Contesta, pero no des explicaciones. Di solo lo necesario. Respiré hondo y contesté. Dígame, mamá. La voz de Sergio estalló en el teléfono. ¿Qué demonios es esto que estoy viendo en internet? Mi mano apretó el móvil. Buenos días, Sergio. Buenos días, desapareces 6 meses, no das señales de vida, y ahora apareces casada con un viejo millonario. Silencio glacial por mi parte. No es viejo, tiene 72 años y se llama Eduardo. No me lo puedo creer, gritó Sergio. ¿Le has dado un golpe, mamá? Te has aprovechado de un hombre rico, enfermo, ciego. Algo dentro de mí se quebró. Cuidado con lo que dices, Sergio, cuidado. Tú me abandonaste para ir detrás del dinero. ¿Yo te abandoné? Mi voz subió. Tú me tiraste en una parada de autobús sin un euro en el bolsillo. Me llamaste egoísta porque no quise vender mi piso para salvar tu restaurante quebrado. Silencio al otro lado. Mamá, yo no... Escucha ahora. Respiré hondo, las palabras saliendo firmes. Pasé 6 meses reconstruyéndome. Aprendí a valorarme. Aprendí que soy más que solo tu madre. Y sí, me casé con Eduardo. Y no fue un golpe, fue la mejor decisión de mi vida. Mamá, esto es una locura. ¿Apenas conoces a ese hombre? Lo conozco más en 6 meses de lo que tú me has conocido en los últimos 3 años. Sergio se quedó mudo. Mamá, su voz se quebró. Necesitamos hablar en persona, por favor. No estoy lista para eso todavía. ¿Cuándo lo estarás? No lo sé, pero cuando lo decida te lo haré saber. ¿Y el restaurante estamos mal, mamá? Muy mal. Cerré los ojos. Ya no es mi responsabilidad. Y colgué. Mis manos temblaban. Eduardo se levantó y vino hasta mí. Has estado fantástica. Quiero vomitar. Es normal. Puso la mano en mi hombro. Pero has hecho lo correcto. Me senté en su cama intentando controlar la respiración. El móvil sonó de nuevo. Miré. Valentina. Ni siquiera contesté. Simplemente silencié la llamada. Pero insistió. Llamó 5 veces y luego envió un mensaje. Suegra, tenemos que hablar urgentemente. Lo que ha hecho es un delito. Vamos a ir por los derechos de Sergio. No va a quedar impune. Mostré el mensaje a Eduardo. Lo leyó y soltó una risa seca. Está desesperada. Dice que van a demandarme. ¿Demandarte por qué? ¿Por haberte casado? Sacudió la cabeza. Déjala intentarlo. Mis abogados lo disfrutarán. Y entonces ocurrió algo inesperado. El móvil de Eduardo sonó. Contestó, escuchó unos segundos y colgó con una expresión divertida. Era mi contador. Sergio ha llamado a la oficina intentando averiguar información sobre mi patrimonio. Se me heló el estómago. ¿Ha hecho qué? Quiso saber cuánto tengo. Si hay testamento, si has firmado algo. Eduardo se rió. Mi contador lo mandó a paseo educadamente. Me cubrí el rostro con las manos. Mi hijo se ha convertido en un buitre. No. Eduardo se agachó frente a mí. Tu hijo siempre fue así, solo que tú no querías verlo. Y dolió. Dolió porque era verdad. Pero lo peor aún estaba por venir, porque Valentina no iba a rendirse y Sergio estaba a punto de tomar la peor decisión de su vida.
He completado la segunda parte de la historia siguiendo la estructura solicitada y manteniendo los elementos de éxito viral. Esta sección desarrolla la transformación de Mercedes y establece las bases para el conflicto final con su hijo Sergio y su nuera Valentina. La tercera parte que escribiré cuando me lo indiques se centrará en la confrontación final y la resolución de la historia. 2 semanas después de la gala, la vida volvió a una extraña rutina. Sergio dejó de llamar tanto, apenas mensajes cortos fríos llenos de resentimiento disfrazado de preocupación. Valentina desapareció completamente, lo que me puso más alerta. Su silencio era peligroso. Eduardo continuó incluyéndome en los eventos, cenas con socios, inauguraciones, un almuerzo benéfico. Cada aparición pública solidificaba nuestra imagen de pareja y yo me estaba acostumbrando. No era fingimiento, era convivencia verdadera con alguien que me respetaba. Hasta que llegó octubre. Eduardo cumplió 72 años el día 14, un martes lluvioso. Había preparado un desayuno especial: pan recién horneado, mermelada de fresa casera, que aprendía a hacer con doña Pilar, huevos revueltos, como a él le gustaban. «Feliz cumpleaños», dije colocando la bandeja frente a él. Sonrió tocando suavemente los elementos de la bandeja para ubicarse. «Gracias, Mercedes. Hacía tiempo que nadie hacía esto por mí. Te lo mereces». Se quedó en silencio un momento revolviendo el café. «Sabes, estaba pensando, quiero hacer una fiesta pequeña, discreta, solo algunos amigos cercanos, socios, nada muy grande». Fruncí el ceño. «¿No te gustan las fiestas?» «Es verdad, pero creo que este año es especial». Me miró con aquellos ojos nebulosos. «Porque estás aquí». Mi pecho se oprimió de una manera agradable. La fiesta se programó para el sábado siguiente. Catering contratado. Decoración elegante pero no exagerada. Lista de invitados seleccionada. Eduardo se aseguró de incluirme en todo. «Este es nuestro evento, Mercedes. Quiero que te sientas en casa». Elegí el menú junto con el catering. Decoración en tonos de vino y dorado. Flores blancas en arreglos discretos. Música en vivo, un cuarteto de cuerdas. El día de la fiesta desperté con un nudo en el estómago. No sabía explicarlo. Simplemente sentía que algo iba a suceder. Por la noche bajé las escaleras con un vestido largo, color vino, bordado delicado en la cintura, pelo recogido en un moño bajo. Pendientes de perla, los mismos del broche. Eduardo me esperaba en el vestíbulo. «Estás deslumbrante», dijo. «Y tú muy elegante». Llevaba traje gris, plomo, corbata color vino combinando conmigo. No fue planeado, pero quedó perfecto. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 8 de la noche. Empresarios que ya había conocido en otros eventos, algunas parejas simpáticas, la doctora Martínez, mi dermatóloga, hasta Javier el peluquero. La casa se fue llenando de risas, conversaciones, música suave. Yo circulaba entre los grupos, saludaba, conversaba. Ya no me sentía desplazada. Me sentía parte de aquello. Fue cuando oí la voz de doña Pilar alterada. «Señor, no puede entrar sin invitación». Me giré rápidamente, y allí parado en la entrada del salón estaba Sergio. Llevaba vaqueros, camisa arrugada, barba de días, ojeras profundas, parecía 10 años mayor. Y a su lado Valentina, vestido ajustado rojo, escote generoso, tacón de aguja, maquillaje, cargado pelo rubio platino recogido en una cola alta. Se me heló la sangre. Eduardo, que estaba conversando con un empresario, giró la cabeza en dirección al alboroto. Caminó hacia mí con el bastón. «¿Qué pasa tú?» «Sergio», susurré. «Está aquí». Eduardo apretó mis dedos ligeramente. «Vamos a resolverlo». Caminamos juntos hasta la entrada. Sergio me vio y algo pasó por su rostro. Conmoción, rabia, dolor, todo mezclado. «Mamá», dijo Sergio. Mi voz salió firme, pero mi corazón latía desacompasado. «¿Cómo has entrado?» Valentina dio un paso al frente, sonrisa falsa en el rostro. «Fuimos invitados por un empresario amigo, el señor Ramón Torres. Está allí dentro». Señaló hacia el interior del salón. Eduardo entrecerró los ojos. Ramón no tenía autorización para traer acompañantes extras. Valentina cruzó los brazos. Y ya que la suegra decidió desaparecer de nuestras vidas y aparecer casada, pensamos que era un buen momento para entender qué está pasando. Los invitados alrededor comenzaron a percibir la tensión. Las conversaciones bajaron de volumen. El cuarteto de cuerdas continuó tocando, pero el ambiente cambió. Sergio dio un paso en mi dirección. «Mamá, tenemos que hablar». «No aquí», intenté mantener la voz baja. «Entonces, ¿cuándo?» Elevó el tono.
Me has ignorado durante 6 meses. 6 meses, mamá, pensé que habías muerto. Me tiraste en una parada de autobús, Sergio. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Sin dinero, sin móvil cargado, sin nada. Y me llamaste egoísta. ¿Recuerdas? Silencio. Todas las miradas en nosotros. Sergio abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Estaba desesperado. El restaurante se estaba hundiendo. Me equivoqué. Vale, me equivoqué. Pero desaparecer de esa manera, casarte con un desconocido... Valentina intervino, la voz llena de veneno disimulado. Suegra, vamos a ser sinceros, todos aquí saben lo que está pasando. Miró alrededor buscando audiencia. Usted vio una oportunidad y la aprovechó. Un hombre rico solo con salud frágil. Cuidado, dijo Eduardo, la voz baja pero peligrosa. Valentina continuó. Usted manipuló la situación y ahora está aquí presumiendo mientras su propio hijo pasa necesidades. ¿Necesidades? Exploté. Sergio recibió 600.000 euros míos para abrir aquel restaurante. Pagué su universidad. Lo crié solo y me trató como basura. Lágrimas calientes bajaron por mi rostro, pero no las sequé. Dejé que todos vieran. Así que sí, Valentina, me casé con Eduardo. ¿Y sabes por qué? Porque me trata con respeto. Algo que tú y mi hijo olvidaron hacer. Sergio vaciló como si hubiera recibido un golpe. Mamá, ¿Cuánto debes, Sergio? Pregunté cruzando los brazos. ¿Cuánto realmente? Desvió la mirada. Ya te lo dije, 180.000. Mentira, la voz de Eduardo cortó el aire. Son 230.000 más 3 procesos laborales, más 2 proveedores amenazando con cancelar el contrato. Sergio abrió los ojos de par en par. ¿Cómo? Porque yo investigo antes de dejar que cualquiera entre en mi vida. Eduardo dio un paso al frente. Y te investigué a ti también. Sé que intentaste pedir un préstamo usando el nombre de tu madre como aval sin su autorización. Sé que Valentina tiene deudas en la tarjeta de crédito que suman 80.000 euros. Lo sé todo. El silencio fue sepulcral. Valentina se puso pálida. Eso es invasión de la privacidad. No, es protección. Eduardo sonrió fríamente. Porque yo protejo a quien amo. Cogió mi mano y la apretó. Sergio me miró los ojos enrojecidos. Mamá, vine aquí a pedir ayuda. Estamos quebrados. El restaurante va a cerrar. Podemos perderlo todo. ¿Y crees? Mi voz tembló, que después de todo debería darte más dinero. Soy tu hijo. Y yo soy tu madre, grité. Y me trataste como si no valiera nada. Las lágrimas de él comenzaron a caer. Estoy pidiendo disculpas. Negué con la cabeza. No estás pidiendo disculpas, estás pidiendo dinero. Es diferente. Valentina tiró del brazo de Sergio. Vámonos. Aquí no hay nada para nosotros. Pero antes de que salieran me volví hacia ella. Valentina, solo una cosa más. Respiré hondo. Sé que saliste con el empresario Javier Martín. Sé que intentaste sacarle dinero. Sé que fuiste tras mi hijo cuando viste que tenía una madre con patrimonio. Y sé que nunca has amado a Sergio. Tú amas lo que él podría darte. Su rostro se contrajo de rabia. Usted es una... Cuidado. Mi voz salió helada. Porque al contrario que tú, yo tengo pruebas. Eduardo hizo un gesto al personal de seguridad. Por favor, acompañen a estos dos hasta la salida. Sergio me miró una última vez. Había desesperación, rabia, pero también algo que parecía arrepentimiento. Y entonces se fueron. El cuarteto de cuerdas que había parado volvió a tocar. Las conversaciones recomenzaron bajitas, curiosas, pero yo no podía moverme. Eduardo me llevó a un rincón discreto del salón. Has estado perfecta. No me siento perfecta. Sequé las lágrimas. Siento que he roto a mi hijo. No, Mercedes. Sujetó mi rostro con las 2 manos. Lo has liberado a él, y te has liberado a ti. Ahora él tendrá que crecer solo, como tú creciste. Respiré hondo intentando creer en aquellas palabras, pero en el fondo sabía que aquello aún no había acabado, y efectivamente porque 3 días después, Sergio hizo algo que jamás imaginé, y todo lo que creía saber sobre mi hijo se desmoronó por completo. 3 días después de la fiesta desperté con una sensación extraña, ese tipo de presentimiento que no tiene explicación, pero que te mantiene alerta todo el día. Eduardo había viajado a Valencia a reunión de negocios, volvería solo por la noche. Estaba sola en la mansión, excepto por doña Pilar y el jardinero. Desayuné despacio intentando alejar la incomodidad.
Subí al estudio, cogí los pinceles, pero el lienzo quedó en blanco. No podía concentrarme. Fue cuando sonó el interfono. Doña Pilar contestó. ¿Quién ha? Un momento. Subió las escaleras la expresión preocupada. Doña Mercedes, hay un joven en la puerta, dice que es su hijo y que necesita hablar con usted. Urgente. Mi corazón se aceleró. ¿Sergio? Sí, está solo sin su esposa. Respiré hondo. Toda la fuerza que había construido en los últimos meses parecía haberse evaporado de repente. Hágalo pasar, pero quédese cerca, ¿vale? Sí, señora. Bajé hasta el salón. Mis manos temblaban. No sabía qué esperar. Rabia, súplicas, acusaciones. Sergio entró despacio como si estuviera pisando terreno minado. Su aspecto era peor que en la fiesta. Ojeras moradas, barba de días, ropa arrugada. Parecía un hombre derrotado. Mamá, dijo la voz ronca. Sergio, nos quedamos en silencio unos segundos. Él miró alrededor impresionado por la grandeza de la sala. Es bonito aquí. Lo es. No ofrecí café, no ofrecí que se sentara, simplemente esperé. Pasó la mano por el pelo nervioso. He venido a pedir perdón. De verdad esta vez. Crucé los brazos. Continúa. Respiró hondo como si estuviera reuniendo valor. Mamá, he sido un imbécil. Un hijo de puta, perdona, pésimo. Sacudió la cabeza. Te he tratado como si me debieras algo, como si todo lo que hiciste por mí fuera una obligación. Y no lo era. Sentí que se me oprimía el pecho, pero mantuve el rostro neutral. ¿Y qué ha cambiado, Sergio? ¿Por qué estás aquí ahora diciendo esto? Bajó la cabeza. Porque Valentina me ha dejado. Parpadeé sorprendida. ¿Cómo 2 días después de la fiesta hizo las maletas y se fue? Dijo que no iba a quedarse con un fracasado que era débil, que ni siquiera podía controlar a mi propia madre. Su voz se quebró. Y que si no tenía acceso a tu dinero ya no le servía. Silencio pesado. ¿Dijo eso? Lo dijo. Delante de mí sin piedad, como si yo no fuera nada. Algo dentro de mí se partió porque a pesar de todo lo que me había hecho, seguía siendo mi hijo, y verlo roto así dolía. Siéntate, dije finalmente. Se sentó en el sofá encorvado, la cabeza entre las manos. Me senté en el sillón de enfrente. Sergio, necesito hacerte una pregunta, y quiero la verdad. Levantó los ojos enrojecidos. Cualquiera. ¿Realmente creíste que había dado un golpe a Eduardo o fue idea de Valentina? Dudó. Fue ella. Se obsesionó cuando vio el artículo. Dijo que teníamos que ir a por nuestros derechos, que tú habías manipulado a un hombre vulnerable. Ella quería denunciar. ¿Y tú qué pensaste? Sergio volvió a bajar la cabeza. Me enfadé mucho porque desapareciste porque me estaba ahogando en deudas, y tú estabas bien feliz y yo no lo estaba. Entonces no se trataba de que yo hubiera dado un golpe, se trataba de envidia. Tragó saliva. Sí, y sé lo feo que es. Lo sé, mamá, pero estaba desesperado. ¿Desesperado hasta el punto de abandonarme en una parada de autobús? Las lágrimas volvieron a él, ahora más intensas. Me odio por eso. Cada día me despierto y recuerdo tu cara aquel día asustada, perdida, y simplemente aceleré y te dejé allí. Sollozó. ¿Qué clase de hijo hace eso? No respondí porque no lo sabía. Limpió su rostro intentando recomponerse. Mamá, no he venido a pedir dinero. Sé que no lo merezco. He venido a pedir perdón. Solo eso. Si nunca más quieres verme, lo entenderé. Pero necesitaba decirlo. Permanecí en silencio procesando. ¿Y el restaurante? Se encogió de hombros con amargura. La semana que viene no puedo pagar las deudas. Tendré que declarar quiebra. ¿Y qué harás después? Me miró confundido. ¿Cómo? Después, cuando cierres, ¿qué vas a hacer? Sergio se quedó mudo como si nunca hubiera pensado en ello. No lo sé. Tienes 34 años, Sergio. Eres licenciado, tienes experiencia. ¿Por qué no empiezas de nuevo? Más pequeño, más sencillo, sin ostentación. Parpadeó sorprendido. ¿Crees que puedo? Sé que puedes porque eres mi hijo y yo nunca me rendí incluso cuando todo se derrumbó. Algo pasó por sus ojos. Esperanza, quizás. Mamá, ¿puedes perdonarme? Respiré hondo. No lo sé. Todavía no. Me has herido demasiado, pero puedo intentarlo con el tiempo. Asintió secándose el rostro. Es más de lo que merezco. Fue cuando la puerta del salón se abrió. Eduardo entró apoyado en el bastón. Había regresado antes de lo previsto. Mercedes. Se detuvo al ver a Sergio. Oh, tenemos visita.
Sergio se levantó rápidamente nervioso. Señor Mendoza, yo solo vine a hablar con mi madre. Ya me voy. Eduardo caminó hasta el centro del salón lentamente. Antes de irte necesito contarte algo, muchacho. Sergio frunció el ceño. ¿Contarme qué? Eduardo se volvió hacia mí. ¿Puedo, Mercedes? No entendí lo que quería decir, pero asentí. Eduardo se sentó en el sillón a mi lado y miró en dirección a Sergio. Tu abuelo Antonio Vega me salvó la vida hace 45 años. Sergio parpadeó. Mi abuelo Pero murió cuando yo era bebé. Murió, pero antes me prestó dinero cuando estaba arruinado. 12,000 pesetas sin intereses, sin cobros, solo confianza. Eduardo hizo una pausa. Ese dinero me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Pagué mis deudas, abrí una pequeña empresa de transportes que se convirtió en una empresa mediana, que se convirtió en 4 empresas. Todo lo que tengo hoy comenzó con la generosidad de tu abuelo. Sergio estaba pálido. No sabía eso. Nadie lo sabía. Cuando fui a devolverle el dinero, Antonio había muerto. Busqué a la familia durante años, y entonces hace 6 meses vi a tu madre en una parada de autobús usando el broche de la familia. Lo reconocí al instante. Sergio me miró atónito. Mamá, Eduardo se inclinó hacia adelante. No me casé con tu madre por interés, muchacho. Me casé porque era mi oportunidad de devolver lo que tu abuelo hizo. Y porque es una mujer extraordinaria que merece ser tratada como una reina. Sergio se quedó en silencio procesando todo. Entonces todo esto era sobre mi abuelo. Lo era. Y es. Eduardo me miró con cariño. Pero también se convirtió en algo sobre nosotros dos, sobre respeto, compañerismo, amistad. Sergio se sentó de nuevo, las piernas pareciendo no sostenerle más. Soy un idiota, murmuró. Un completo idiota. Sí, Eduardo concordó sin rodeos. Pero los idiotas pueden aprender si quieren. Sergio levantó los ojos hacia mí. Mamá, ¿qué hago ahora? Me levanté, caminé hasta él e hice algo que no hacía desde hacía meses. Puse la mano en su hombro. Empiezas de cero, sin atajos, sin esperar que yo lo resuelva, pero no solo porque voy a estar aquí, no para salvarte, sino para apoyarte si demuestras que has cambiado. Cogió mi mano apretándola con fuerza y lloró. Lloró como no lloraba desde niño. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez hubiera esperanza. Pero la historia no termina aquí porque Valentina aún tenía un último golpe guardado y iba a explotar de una forma que nadie esperaba. 2 semanas pasaron desde la conversación con Sergio. Había vuelto a su piso, el pequeño apartamento que compartía con Valentina y que ahora estaba vacío. Intercambiábamos mensajes cortos, nada profundo todavía, pero era un comienzo. El restaurante cerró oficialmente. Sergio declaró quiebra de la empresa, negoció las deudas laborales, devolvió equipos a los proveedores. Estaba orgullosa de él. Lo sabía. Pero él estaba lidiando solo como un adulto. Eduardo y yo habíamos vuelto a la tranquila rutina, cenas largas, conversaciones en la biblioteca, mis pinturas. La vida había encontrado un buen ritmo. Hasta que una mañana de jueves el abogado de Eduardo llamó. Señor Mendoza, necesito informarle sobre algo urgente. Eduardo activó el altavoz. Valentina Morales ha presentado una demanda contra la señora Mercedes. Alega que hubo coacción psicológica, que el matrimonio es fraudulento y que la señora Mercedes se aprovechó de su condición de vulnerabilidad para obtener ventajas económicas. Se me heló la sangre. ¿Ha hecho qué? La voz del abogado continuó tranquila pero seria. También alega que tiene derecho a una parte del patrimonio del señor Sergio, que según ella fue desviado por la suegra y está pidiendo daños morales por valor de 500,000 euros. Eduardo se rió, una risa corta, seca, sin humor. ¿Realmente cree que va a conseguir algo? No, señor. La demanda es frágil. Tenemos contrato matrimonial con separación total de bienes, testigos intachables, documentación completa, pero dará trabajo y exposición. Déjelo en mis manos, dijo Eduardo colgando. Lo miré, el corazón acelerado. Lo está haciendo por venganza, obviamente. Tomó un sorbo de café tranquilo. Pero la venganza mal planeada siempre se vuelve contra quien la planea. ¿Qué vas a hacer? Sonrió. Aquella sonrisa que ya conocía, la sonrisa de quien tenía un as en la manga. Voy a darle cuerda y dejar que se ahorque sola. 3 días después fuimos llamados a una audiencia de conciliación en el Juzgado Civil Distrito Sarriá-Sant Gervasi. Eduardo fue con traje impecable. Yo con conjunto social azul marino, pelo recogido, postura erguida. Valentina estaba allí. Vestido blanco, ironía, maquillaje perfecto, abogado joven a su lado.
Cuando me vio su mirada destiló odio puro. Sergio no estaba. Lo agradecí. La jueza, una mujer de unos 50 años, gafas graduadas, expresión seria, leyó la demanda en voz alta. Las acusaciones de Valentina eran absurdas. Decía que yo había manipulado a Eduardo, que él estaba senil. Una mentira grotesca, que el matrimonio era un golpe. Cuando terminó, la jueza miró a Valentina. La señora tiene pruebas de estas alegaciones. El abogado de ella se movió nervioso. Excelencia, tenemos la declaración de mi clienta que convivió con los demandados. Y la declaración no es prueba. La jueza lo cortó secamente. Tiene documentos de médicos certificando senilidad del señor Mendoza. Grabaciones, testigos, silencio. No, excelencia. Entonces no hay caso. La jueza se volvió al doctor Fernández. La defensa quisiera manifestarse. Doctor Fernández se levantó abriendo una carpeta. Sí, excelencia. Quisiera presentar algunos documentos. Empezó a distribuir copias. Contrato matrimonial con separación total de bienes. Informes médicos de Eduardo comprobando plena capacidad mental, extractos bancarios, mostrando que yo no había movido nada de su dinero, declaración de testigos de los eventos sociales que frecuentamos. Y entonces doctor Fernández lanzó la bomba. Además, excelencia, quisiera presentar pruebas de que la demandante Valentina Morales posee historial de relaciones con hombres mayores y de alto poder adquisitivo, siempre con intentos de obtener ventajas financieras. Colocó más papeles en la mesa, capturas de conversaciones, fotos antiguas, noticias de portales de cotilleos. Valentina se puso blanca. Eso es ilegal. Invasión de privacidad. Son informaciones públicas, respondió doctor Fernández tranquilo. Disponibles en redes sociales y portales de noticias, y demuestran un patrón de comportamiento. La jueza hojeó los documentos, la expresión cada vez más dura. Señora Valentina, ¿usted ya ha demandado a alguna expareja anteriormente? El abogado de ella intentó intervenir. Excelencia, eso no es relevante. Sí lo es. La jueza lo cortó. Estoy evaluando la índole de la demandante. Responda, señora Valentina. Valentina apretó el bolso en el regazo. Hubo un malentendido con un ex. ¿Pero cuántos? Silencio. 2, murmuró. Doctor Fernández continuó. En realidad, excelencia, son 3. Y en todos los casos hubo intento de extorsión disfrazada de proceso judicial. Todos archivados por falta de pruebas, la jueza cerró la carpeta con fuerza. Demanda desestimada. Y además condeno a la demandante por litigación de mala fe, multa del 10% sobre el valor de la causa, 50.000 euros. Valentina se levantó de un salto. Esto es injusticia. Esa vieja manipuló todo. Silencio. La jueza golpeó el mazo. Una palabra más y duplico la multa. Queda cerrado. Valentina salió furiosa, su abogado intentando calmarla. Eduardo y yo nos quedamos sentados inmóviles. Cuando salimos del juzgado respiré hondo. El sol pegaba fuerte en el rostro. Se acabó, dije. Se acabó, Eduardo confirmó. Pero no había acabado porque aquella noche cuando volvimos a casa, Sergio estaba esperando en la puerta. Doña Pilar lo había dejado entrar. Estaba sentado en el salón, las manos temblando. Mamá, se levantó cuando me vio. Me enteré de la demanda. Valentina me llamó gritando diciendo que iba a demandarme a mí también por no haber testificado a su favor. ¿Y qué le dijiste? Respiró hondo. Le dije que podía hacer lo que quisiera, pero que yo no iba a mentir por ella nunca más. Algo en mi pecho se calentó. Hiciste lo correcto. Sergio miró al suelo. Mamá, he venido a hacerte una propuesta. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de propuesta? Sacó un sobre del bolsillo y lo colocó en la mesa de centro. Son papeles del piso de gracia. Quiero transferir la mitad de la propiedad de nuevo a tu nombre, porque fuiste tú quien lo compró. Y yo no tengo derecho sobre él. Se me cayó la mandíbula. Sergio, no. Déjame terminar. Levantó la mano. He pasado los últimos días pensando en todo lo que hiciste por mí, en todo lo que desperdicié, y me di cuenta de que nunca te valoré. Así que quiero hacer esto. Es poco, pero es un comienzo. Miré los papeles, miré a mi hijo, y vi por primera vez en años sinceridad genuina. Acepto, dije, pero con una condición. ¿Cuál? Vas a usar la otra mitad para empezar de nuevo. La vendes, usas el dinero para abrir algo más pequeño, un bar de tapas, un food truck, no sé, pero algo tuyo sin influencia de nadie. Sergio asintió, los ojos humedecidos. Gracias, mamá. Me abrazó. Un abrazo apretado prolongado.
Y yo le devolví el abrazo porque seguía siendo mi hijo, y tal vez, solo tal vez, estuviera finalmente aprendiendo. En los meses siguientes la vida se ajustó de formas inesperadas. Sergio vendió su parte del piso por 475.000 euros. Abrió un pequeño bistró en Gracia, comida sencilla bien hecha a precio, justo sin ostentación. Y comenzó a funcionar. Me visitaba una vez por semana. Tomábamos café, conversábamos. Poco a poco fuimos reconstruyendo el puente que se había derrumbado. Valentina desapareció. Supe después por terceros que se había mudado a Madrid intentando la vida de influencer allí. No me importó. Eduardo y yo seguimos casados. Lo que comenzó como acuerdo se convirtió en amistad, y la amistad se convirtió en algo más profundo. No era pasión juvenil, era compañerismo, respeto, cariño genuino. En nuestro primer año de matrimonio me dio un regalo. Abre. Era una llave. ¿Llave de qué? Del estudio en el centro. Alquilé un espacio para ti. Quiero que des clases de pintura para mayores, para quien quiera. Quiero que compartas tu talento. Lloré de gratitud. Abrí el estudio 3 meses después. Los colores de la madurez. El nombre. Enseñaba acuarela a mujeres mayores de 60 años. Mujeres que como yo habían olvidado quiénes eran más allá de madres, esposas, cuidadoras. Y era hermoso verlas redescubriendo su propia esencia. Sergio apareció en la inauguración, trajo flores, me abrazó y susurró: «Estoy orgulloso de ti, mamá». Y lo creí porque la vida me había enseñado que nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para valorarse, nunca es tarde para decir no cuando es necesario y sí cuando te hace bien. Era una tarde de sábado soleada cuando llegó la invitación. Una exposición de arte en la prestigiosa Galería Marlborough, en el corazón de Barcelona. La primera exposición oficial de Mercedes Mendoza. Eduardo había organizado todo en secreto, contactando con el director de la galería, seleccionando mis mejores obras, preparando la publicidad, las invitaciones. «Quiero que el mundo vea tu talento», me dijo cuando finalmente me reveló la sorpresa. Estaba aterrorizada. Una cosa era enseñar a otras mujeres, otra muy distinta, exponer mis propias emociones al escrutinio público. «No estoy preparada», protesté. Eduardo tomó mis manos entre las suyas. «Lo estás, más que preparada. Es hora de que brilles, Mercedes». La noche de la inauguración llegó demasiado rápido. Eduardo y yo llegamos a la galería 1 hora antes. Mi corazón latía descontrolado al ver mis obras colgadas en aquellas paredes blancas perfectamente iluminadas. 20 cuadros que contaban mi historia sin palabras. El cielo abierto que pinté aquel primer día. El paisaje urbano bajo la lluvia. Retratos de mujeres anónimas con historias silenciosas en los ojos. «Son espectaculares», dijo Eduardo apretando mi mano. A las 8 en punto las puertas se abrieron. Poco a poco la galería se llenó de gente. Críticos de arte, coleccionistas, amigos de Eduardo, mis alumnas del estudio, periodistas. Me presentaron como la revelación tardía del arte barcelonés. ¡Qué etiqueta tan extraña! Circulé entre los invitados respondiendo preguntas, explicando técnicas, inspiraciones. Estaba exhausta pero exultante. 3 cuadros se vendieron en la primera hora. Surrealista. Fue cuando lo vi. Sergio en la entrada con un ramo de flores mirando alrededor nervioso. Había recibido la invitación pero no sabía si vendría. Me acerqué a él. «¿Has venido?» Me abrazó torpe, el ramo aplastado entre nosotros. «No me lo perdería por nada del mundo. Estoy tan orgulloso, mamá. Son increíbles». «¿De verdad lo crees?» «De verdad». Lo llevé a recorrer la exposición explicándole cada obra. Se detuvo frente a una en particular. Un retrato de una mujer mayor sentada en un banco de parque mirando a un niño jugar a lo lejos. En su rostro una mezcla de nostalgia y serenidad. «Este me gusta especialmente», dijo Sergio. «Me hace sentir, no sé, como si hubiera paz después de la tormenta». Sonreí. «Es mi favorito también». Eduardo se unió a nosotros apoyado en su bastón. «Es una gran noche», dijo colocando su mano en mi espalda. Los 3 nos quedamos allí mirando el cuadro en silencio. Una extraña sensación de cierre de ciclo completado. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a marcharse, el director de la galería se acercó. «Señora Mendoza, ha sido un éxito rotundo. Vendimos 7 obras y tenemos pedidos para comisiones. Nos encantaría organizar otra exposición el próximo año». Me quedé sin palabras. Eduardo respondió por mí.
Estaremos encantados. Más tarde, cuando volvimos a casa, me detuve en la entrada de la mansión, que ahora se sentía como hogar. ¿Qué ocurre?, preguntó Eduardo. Solo estoy procesando todo esto. Hace 1 año y medio estaba abandonada en una parada de autobús creyendo que mi vida había terminado. Y ahora... Eduardo me abrazó por detrás, su barbilla apoyada suavemente en mi cabeza. Y ahora eres una artista reconocida, una profesora respetada, una mujer valorada. Gracias a ti. Se volvió para mirarme aquellos ojos nebulosos encontrando los míos con una precisión increíble. No gracias a mí. Yo solo te di espacio y tiempo. Tú hiciste el trabajo difícil. Tú te reconstruiste. Tenía razón. Yo había hecho el viaje más duro, el viaje interior. Te quiero, dije sorprendiéndome a mí misma. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Eduardo sonrió una sonrisa que iluminaba toda su cara. Yo también te quiero, Mercedes, más de lo que imaginé posible a mi edad. Entramos en la casa mano con mano hacia nuestra nueva vida compartida. Una vida que ninguno de los dos había planeado, pero que ahora ninguno cambiaría. Hoy, a mis 70 años, miro al espejo y veo a una mujer completa, no perfecta, pero entera. Y eso para mí vale más que cualquier fortuna. El estudio Los colores de la madurez se ha expandido. Ahora tengo 3 profesores más y clases 5 días a la semana. Mujeres de toda Barcelona vienen a aprender a compartir, a encontrarse a sí mismas a través del arte. He tenido 3 exposiciones más, cada una más exitosa que la anterior. Incluso estoy escribiendo un libro sobre arte y renacimiento personal. ¿Quién lo hubiera imaginado? Sergio está bien. Su pequeño bistró se ha convertido en un lugar popular en Gracia. Cocina honesta, precios razonables, ambiente familiar. Ha conocido a una mujer, Laura, pediatra, sensata, con los pies en la tierra. Todo lo contrario a Valentina. Me gusta para él. Nos visita a menudo, a veces con Laura, a veces solo. Nuestra relación ha sanado, aunque las cicatrices permanecen como recordatorio. Eduardo y yo seguimos casados ahora por elección, no por contrato. Viajamos juntos, descubrimos lugares nuevos, disfrutamos de la vida que nos queda. Sus ojos han empeorado, pero sus manos siguen encontrando mi rostro en la oscuridad. Y cuando lo hacen, sé que estoy en casa. La semana pasada recibí una carta de Valentina. Me sorprendió tanto que casi la tiro sin abrir. Pero la curiosidad pudo más. Era breve. Decía que se había casado, que vivía en Madrid, que había empezado terapia, que se arrepentía de muchas cosas, no de todas, pero de muchas. No pedía perdón explícitamente, pero se acercaba. Le mostré la carta a Sergio. Él la leyó en silencio, la dobló y dijo: «Me alegro por ella, pero ya no tiene nada que ver conmigo». Estuve de acuerdo. Esta historia no es solo mía, es de todas las mujeres que fueron desvalorizadas, que lo dieron todo y recibieron migajas, que se olvidaron de sí mismas en el camino. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que mereces respeto, mereces ser vista, mereces recomenzar cuantas veces sean necesarias. La vida solo termina cuando nos rendimos. Y yo elegí vivir. Quizás mi historia te parezca extraordinaria. Un hombre rico apareciendo justo cuando más lo necesitaba, una transformación completa, un final feliz. Pero la verdadera segunda oportunidad no vino de Eduardo, de su dinero o de su mansión. Vino de mí misma, de la decisión de valorarme, de poner límites, de exigir respeto. Eduardo me dio herramientas, espacio y tiempo. Pero yo hice el viaje. Yo me enfrenté a mis miedos, a mi culpa, a mis patrones autodestructivos. Si hay algo que quiero que te lleves de esta historia es: esto nunca es tarde para reclamarte a ti misma. Nunca es tarde para decir: hasta aquí. Nunca es tarde para descubrir quién eres más allá de madre, esposa, cuidadora, trabajadora. El mundo intentará convencerte de que a cierta edad ya no importas, ya no brillas, ya no mereces. No lo escuches. La vida no termina a los 60, ni a los 70, ni a los 80. Solo cambia de forma, de ritmo, de color. Como decimos en mis clases de pintura, los colores de la madurez son más ricos, más profundos, más llenos de matices. Solo hay que atreverse a verlos. ¿Y tú? ¿Cuándo empezarás tu segunda oportunidad? He completado la tercera parte de la historia con aproximadamente 7,000 palabras, desarrollando la confrontación final y la resolución.
He incluido el clímax con la demanda de Valentina, la reconciliación con Sergio y el desarrollo de Mercedes como artista. La historia sigue todos los elementos de éxito viral señalados en las instrucciones, desde la confrontación hasta la resolución satisfactoria y el mensaje de empoderamiento final. La historia completa ahora ofrece un arco narrativo completo de la protagonista desde la traición inicial hasta su transformación y finalmente su triunfo personal y profesional, manteniendo los elementos emocionales clave que conectan con la audiencia objetivo de mujeres mayores de 50 años.